El valle estaba tranquilo hasta que el cielo se volvió naranja y una granja se convirtió en un horno rugiente. Un marine retirado estaba de pie solo al lado de la carretera, y el calor golpeó su cara como una guerra que él juró había terminado. Dentro del granero en llamas, una manada entera golpeó contra las puertas, pezuñas desesperadas golpeando por una salida. Él corrió de todos modos, abriendo cerrojos, guiando ganado aterrorizado hacia el viento como si dirigiera el destino mismo. Entonces él lo oyó, un aliento ahogado bajo el crujido de las vigas, y vio un pastor alemán inmovilizado bajo una viga caída. El perro no pudo ladrar, solo miró fijamente, ojos ámbar fijos en los suyos como un garfio tirándolo de vuelta al humo. ¿Habrías entrado tú también? Dinos desde dónde nos miras, y por favor, dale a me gusta, suscríbete y quédate con nosotros. Gideon Goss Hale tenía 50 años y estaba construido como el tipo de hombre al que el viento había intentado empujar durante décadas y falló. Aproximadamente 6'1", de hombros anchos, robusto, con piel bronceada y un rostro angular que parecía tallado en roble viejo. Su cabello corto castaño oscuro estaba cortado de forma práctica, plateándose en las sienes, y su barba incipiente, muy ligera, nunca decidió del todo si quería ser una barba o un recuerdo. La gente en el pueblo decía que sus ojos eran azul gris, pero eso no capturaba la forma en que contenían profundidad, la forma en que a veces miraban más allá del presente, como si el pasado aún enviara postales. Él vivía solo en una cabaña a las afueras de Redwood Valley, Minnesota, donde las mañanas llegaban brillantes y honestas, y las tardes olían a pino cortado y agua fría del lago. Él no tenía un perro, no tenía un gato, ni siquiera tenía una planta de interior a la que tendría que disculparse cuando se marchitara. No era aversión, era fuego disfrazado de disciplina. Cualquier cosa que amas se convierte en algo que puedes perder. Y Gus ya había aprendido esa lección en lugares donde el cielo no parecía hogar. Él vestía la misma ropa todos los días como un uniforme que eligió para sí mismo. Una vieja chaqueta de lona marrón tierra con un dobladillo ligeramente quemado, una camisa de franela roja y negra debajo, jeans azul oscuro, botas de trabajo de cuero marrón y un viejo reloj militar que sonaba como un diminuto metrónomo, insistiendo en que el tiempo aún avanzaba. Esa tarde, él condujo por la carretera del condado con el sol convirtiendo los campos en sábanas de oro. Su mente tranquila de la manera que los hombres tranquilos prefieren hasta que su nariz captó algo malo. El humo no pertenecía a la dulzura de la estación. El humo no pertenecía a un cielo tan limpio. Entonces se lo vio, una columna de rojo marrón oscuro elevándose más allá de la ondulación de la tierra de pastoreo, y debajo de ella el resplandor frenético y cambiante de la llama. La luz de Redwood Valley se volvió repentinamente mítica y brutal, como si el sol hubiera tropezado y caído en un granero. Gus se detuvo, escuchando con todo su cuerpo. El ruido débil y lejano no era un trueno, era pánico. Animales, madera crujiendo, metal cantando mientras se calentaba. Por un latido, él pensó en pedir ayuda primero, como lo haría un hombre normal. Entonces él ya se estaba moviendo. Él condujo con fuerza hacia el rancho Bishop, los neumáticos levantando grava, el corazón apretado y soltándose en ese viejo hábito, apretado y soltándose como si estuviera practicando cómo sobrevivir. El lugar de los Bishop estaba abierto y amplio, todo pasto brillante y cercas prácticas, excepto que ahora el mundo a su alrededor era una boca de fuego. Un granero largo y bajo y los corrales adyacentes de ganado estaban ardiendo con el hambre implacable de madera seca y viento. El humo rodó por el patio,
convirtiendo la luz del día en algo magullado. Gus podía oír al ganado bramando, sonidos profundos y aterrorizados que no eran solo ruido, sino lenguaje. Atrapados, atrapados, atrapados. El calor lo golpeó mientras saltaba de la camioneta, y el aire sabía a centavos calientes. Él corrió hacia el corral más cercano, tirando de los cerrojos con manos que no dudaron, manos que habían aprendido en otra vida que la vacilación era un lujo. La manada se abalanzó, cuerpos presionando, pezuñas golpeando tablas, ojos con bordes blancos y salvajes. Él empujó la puerta para abrirla y agitó los brazos, su voz cortando el rugido. Vayan, sigan, muévanse. Él no trató de parecer heroico, solo trató de ser útil. Él pateó una tabla suelta a un lado, despejó un camino e inclinó su cuerpo para que el ganado siguiera el corredor menos humeante hacia el pasto abierto. El granero gimió, un sonido como un viejo gigante despertando enojado. Una viga del techo se partió sobre él, y la ceniza cayó como nieve negra. La mente de Gus hizo un inventario frío. Dirección del viento, rutas de salida, donde se estaban amontonando los animales. Él podía sentir el ardor en sus mejillas, el escozor en sus muñecas, y la pequeña marca de quemadura descolorida en su propia muñeca pareció resonar como si su piel recordara el fuego antes de que su cerebro pudiera nombrarlo. Unas cuantas cabezas de ganado huyeron, tropezando, luego recuperando el equilibrio mientras el campo abierto les ofrecía una segunda oportunidad. Pero el sonido que detuvo a Gus a mitad de paso no fue un mugido ni un crujido. Fue un aliento entrecortado, húmedo, demasiado cerca para ser imaginado. Él lo siguió hacia el humo, tosiendo una vez, luego tragándose la tos porque toser perdía tiempo. Allí, medio escondido por el gris arremolinado, un pastor alemán yacía inmovilizado bajo una viga de madera caída cerca de una puerta lateral, un lugar donde el calor había tirado como la ira. El perro tenía unos 5 años, macho, grande y musculoso incluso en la derrota. Pelaje doble negro y tostado opacado por la ceniza. Sus orejas erguidas estaban aplanadas no por miedo, sino por dolor. Sus ojos ámbar brillantes se fijaron en Gus con una concentración que no suplicaba, sino que ordenaba. Había una mancha oscurecida por el humo a lo largo de su hocico, una pequeña mancha más clara en su pecho como una estrella terca, y un largo rasguño curado en su pata delantera que insinuaba que este perro ya sabía lo que significaba levantarse. Una pequeña cicatriz en su hombro se notaba a través del hollín. Alrededor de su cuello tenía un collar de cuero marrón oscuro, la placa de metal ligeramente deformada como si hubiera encontrado calor antes y lo hubiera sobrevivido. El perro no ladró, no pudo. Su pecho trabajaba duro. Cada inhalación era una lucha. Gus sintió algo en él. Un lugar duramente guardado se estremeció como una puerta que no se había abierto en años. «Hola», dijo, más suave de lo que pretendía, como si la dulzura pudiera evitar que el mundo se rompiera más. Él se arrodilló, sus botas hundiéndose en la ceniza húmeda. La viga tenía el hombro y la caja torácica del perro inmovilizados en un ángulo que podría arruinarlo si Gus tiraba mal. Gus deslizó sus manos bajo la viga, probó el peso, el equilibrio. Era lo suficientemente pesada como para hacer maldecir a un hombre más joven y retroceder a uno más inteligente. Gus no era ni joven ni retrocedía. Él se preparó, mandíbula apretada, los músculos de sus brazos y espalda, tirando de cuerdas de dolor, y levantó. La viga se elevó 1 pulgada, luego otra. Los ojos del pastor se abrieron, no con pánico, sino con algo parecido a un permiso feroz.
Gus movió la viga a un poste de soporte roto, se tomó un respiro, luego arrastró al perro para liberarlo. Con cuidado de las costillas, con cuidado de la pata. El perro tembló y Gus envolvió su chaqueta de dobladillo quemado alrededor de él sin pensar. La forma en que envuelves algo precioso para que no se rompa. La nariz del pastor se presionó una vez contra la franela de Gus. Un breve toque de conexión. Entonces el perro intentó ponerse de pie. No, murmuró Gus, y a pesar del caos, la comisura de su boca se contrajo en ese humor seco que aparecía cuando el mundo se ponía demasiado serio. No estás impresionando a nadie ahora mismo. Él cargó al perro completamente en sus brazos, sorprendido por el peso y por lo natural que se sentía, como llevando una responsabilidad en lugar de una carga. Detrás de ellos, el ganado se vertió en el campo, siluetas negras contra la llama naranja, y Gus se obligó a seguir moviéndose. Un pie, luego otro, hasta que cruzó la línea donde el calor disminuía y el humo se diluía. Aproximadamente a un tercio del camino hacia la camioneta, el pastor hizo algo extraño, algo que no encajaba en la simple historia de hombre rescata perro. La cabeza del perro se levantó bruscamente, sus orejas se enderezaron a pesar del dolor, y sus ojos ámbar se fijaron en la manga izquierda de Gus. Olfateó con fuerza. Luego emitió un sonido bajo y vibrante desde su garganta, una advertencia más que un gemido. Gus se detuvo, confundido. La nariz del perro se presionó de nuevo contra la chaqueta de lona, insistente. Luego se volvió hacia el granero como si señalara. Gus siguió la línea de esa mirada y sintió su estómago contraerse por una razón diferente al fuego. El humo no era solo madera y heno. Debajo de él, débil, pero inconfundible, estaba el fuerte olor químico a gasolina, fuera de lugar en un rancho que almacenaba el diésel correctamente y no lo derramaba como un adolescente descuidado. La mente de Gus se enfrió. Una imagen de alguien vertiendo, alguien encendiendo, alguien alejándose mientras los animales gritaban. Él no tenía pruebas. Todavía no. Pero la reacción del perro era una especie de decir la verdad. La honestidad intransigente de un animal, una brújula que no mentía para ser educada. La placa deformada del pastor brilló al moverse, y por un breve segundo irracional, Gus pensó, esto no es solo un rescate, esto es un mensaje, no sobrenatural de forma cursi, algo más antiguo y simple. La justicia tiene un olor, y los perros pueden olerlo mucho antes de que los hombres admitan que existe. La mano de Gus se apretó y se soltó. Él se tragó el impulso de correr de vuelta al infierno y buscar a un villano entre las llamas. Más tarde, se dijo a sí mismo y sonó como una promesa. Primero, vivimos. Él llevó al perro a la camioneta, lo acostó suavemente en el piso del lado del pasajero, sobre una manta que Gus guardaba para emergencias que nunca quería, y luego, porque Gus no confiaba en la buena suerte, condujo directamente a la clínica veterinaria más cercana, con las luces de emergencia encendidas, la mandíbula apretada, los ojos firmes. La clínica era un pequeño edificio en las afueras del pueblo, donde el sol brillante de la tarde aún hacía que el lugar pareciera alegre, como si el mundo no acabara de intentar quemar un rancho. Adentro todo olía a antiséptico y pelaje mojado, y al sudor nervioso de personas que aman a sus animales más de lo que aman su orgullo. La doctora May Whitaker lo recibió en la puerta. De unos 40 y tantos, de complexión media, cabello castaño corto recogido detrás de las orejas, gafas apoyadas bajas en su nariz, como si siempre estuviera leyendo la letra pequeña del destino. Ella se movía con velocidad tranquila,
del tipo que solo se gana al presenciar emergencias y negarse a entrar en pánico. Sobre los uniformes de cirugía, llevaba una bata blanca, pero no estaba impecable. Tenía las leves rosaduras y marcas de tinta del trabajo real. Sus ojos, marrones, prácticos, amables sin ser sentimentales, captaron la chaqueta de Gus manchada de ceniza, el hocico oscuro ahumado del perro y el temblor en las manos de Gus que él fingía que no existía. ¿Fuego?, preguntó ella ya buscando una camilla. Gus asintió una vez. Él no ofreció un discurso. No lo necesitaba. El pastor intentó levantar la cabeza de nuevo, terco como un soldado, negándose a quedarse abajo. Y la doctora Whitaker le presionó 2 dedos en las encías, revisó la respiración, escuchó el pecho con un estetoscopio. Su rostro se tensó al sonido. Inhalación de humo, murmuró. Posibles contusiones, quizás una fractura. Sabremos más en un minuto. Ella miró a Gus entonces, no acusadora, no elogiadora, solo viéndolo. Lo sacaste, dijo ella. No fue un cumplido, fue un hecho, y de alguna manera eso lo hizo más pesado. Gus se quedó en el pasillo mientras trabajaban, mirando a través de una ventana cómo el pastor recibía oxígeno y era estabilizado. Él sintió la vieja y familiar impotencia, esperando mientras otra persona lucha por una vida, subir por su columna vertebral. Los ojos del perro lo encontraron incluso a través de la máscara, y Gus hizo lo único que nunca esperó hacer. Levantó una mano y la mantuvo allí, la palma abierta, una señal silenciosa de que él todavía estaba presente. La cola del perro dio un golpe una vez, diminuto, débil, pero real. La doctora Whitaker salió un rato después, garabateando notas. «Es fuerte», dijo ella. «Necesitará descanso, medicamentos y alguien que lo mantenga tranquilo durante las próximas 2 semanas, especialmente». El primer instinto de Gus fue decir, «Yo no». Su segundo instinto, nuevo, inoportuno, honesto, fue preguntar, «¿Lo hará?». Él no terminó. La doctora Whitaker entendió de todos modos. «Lo logrará», dijo ella, «porque no lo dejaste bajo esa viga». Gus exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo desde que olió humo por primera vez en la carretera. La noche se había instalado cuando Gus regresó al rancho Bishop, el pastor sedado pero vivo, acurrucado como una sombra hecha de pelaje y aliento en la manta. El patio del rancho estaba lleno de movimiento exhausto, vecinos, bomberos voluntarios, el resplandor de las luces de trabajo, la sombría coreografía de la limpieza. Y allí, cerca del borde del campo, donde el ganado finalmente se había quedado quieto en un tembloroso grupo, estaba Warren Bishop. Él tenía 62 años, delgado, fuerte, con cabello sal y pimienta mantenido ordenado incluso en el desastre, un bigote plateado que lo hacía parecer a la vez severo y extrañamente digno, y ojos marrones profundos que llevaban el peso de un hombre que había construido una vida con sus manos y esperaba que el mundo lo respetara. Su descolorida chaqueta de mezclilla azul estaba manchada de hollín, su camiseta gris húmeda en el cuello y sus pantalones de trabajo marrones estaban cubiertos de ceniza. Él se movía con un paso ligeramente lento, el tipo de paso cuidadoso que proviene de años de dolor de espalda y de negarse a admitirlo. Cuando vio a Gus salir de la camioneta, no corrió con gratitud teatral. Se acercó como un hombre que se acerca a un hecho que no quería olvidar. Sus manos callosas se flexionaron una vez, sin saber dónde colocarlas. En el hombro de Gus, en la puerta de la camioneta, en oración. Gus abrió la puerta del pasajero para que Warren pudiera ver al perro.
Los ojos ámbar del pastor se abrieron, y su placa de metal deformada volvió a brillar, atrapando la luz de trabajo como una pequeña y terca moneda de esperanza. Warren lo miró fijamente un largo segundo, luego a Gus, observando la ceniza en la cara de Gus, el dobladillo quemado de su chaqueta, la forma en que su mandíbula estaba apretada en esa línea disciplinada que decía que lo haría de nuevo si el mundo lo pedía. La voz de Warren salió baja, áspera por el humo y algo parecido al asombro, y la frase aterrizó como un sello impreso en cera. Si él te eligió a ti, no lo hagas huérfano de nuevo. La mañana siguiente llegó de la manera en que les gusta llegar a las mañanas del norte, brillante, limpia, casi ofensivamente esperanzada. La luz del sol se deslizó a través de las ventanas de la cabaña y tendió franjas de oro pálido sobre las tablas del suelo gastadas, como si el mundo hubiera decidido que el incendio de la noche anterior ya no era asunto suyo. Gus Hale estaba en el fregadero con las mangas subidas, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. El dorso de sus nudillos estaba mellado, y sus palmas tenían ese leve escozor que venía del calor y la madera áspera. Él flexionó sus dedos, luego hizo lo que siempre hacía cuando la emoción intentaba hablar primero. Él trabajó, hirvió agua, enjuagó un trapo. Sacó un tazón que no había usado en años, el tipo de tazón que no tenía propósito en una casa de un solo hombre. Luego se detuvo, molesto consigo mismo, como si el tazón hubiera aparecido sin permiso. Un sonido suave desde la esquina del sofá le respondió, una exhalación lenta, pesada y viva. El pastor alemán yacía sobre una manta que Gus había sacado del armario, su gran cuerpo negro y tostado acurrucado, los músculos tensos incluso en reposo. Sus orejas erguidas se movían con cada crujido de la cabaña. La mancha oscurecida por el humo a lo largo de su hocico lo hacía parecer como si hubiera sido besado por la ceniza. Y sus ojos ámbar, cuando se abrían, llevaban ese brillo terco que no pertenecía a una víctima. Una pequeña mancha más clara en su pecho subía y bajaba como un pequeño faro. El collar de cuero marrón oscuro aún rodeaba su cuello. La placa de metal, ligeramente deformada, sonó débilmente cuando se movió. Una campana accidental que le recordaba a Gus que ahora había un segundo latido en la habitación. Gus se dijo a sí mismo que era temporal. Se dijo a sí mismo muchas cosas esa mañana. La verdad era más simple e inconveniente. El perro lo había seguido fuera del fuego, y alguna parte de Gus, alguna parte sellada, había seguido al perro de vuelta. En la clínica veterinaria, la doctora May Whitaker había sido precisa y poco romántica al respecto. Ella era el tipo de mujer cuya amabilidad nunca se interponía en su competencia. De unos 40 y tantos, de complexión media, cabello castaño corto recogido detrás de las orejas, ojos marrones que se mantenían firmes incluso cuando la gente no lo hacía. Sus gafas la hacían parecer como si siempre estuviera midiendo el mundo en busca de grietas. Ella había escuchado los pulmones del pastor y había observado el medidor de oxígeno como si fuera una pequeña sala de tribunal. Trauma de tejido blando, dijo, tocando sus notas. Contusiones, posiblemente una fractura capilar, pero sin rotura obvia. La inhalación de humo es la mayor preocupación. Necesita calma, aire limpio, medicamentos y monitoreo. Gus se había quedado allí, con la ceniza aún en las costuras de su chaqueta, y trató de parecer un hombre al que no se le iba a asignar una responsabilidad que no quería admitir que podía manejar. Él pertenece al rancho Bishop, dijo Gus, porque los hechos eran más seguros que los sentimientos. La doctora Whitaker levantó la vista, y por un segundo el pasillo de la clínica pareció muy silencioso.
Él pertenece a lo que lo mantiene vivo, respondió ella, con voz suave pero firme. Ahora mismo, eso parece ser tú. A Gus no le gustó lo cierto que sonaba. De vuelta en el rancho la noche anterior, Warren Bishop había expresado su gratitud de la manera en que un hombre con una mano callosa la expresa, brevemente, como si temiera que demasiadas palabras abarataran la deuda. Warren tenía 62 años, delgado y fuerte, con cabello sal y pimienta mantenido ordenado por orgullo terco, un bigote plateado que hacía que su boca pareciera perpetuamente impasible, y ojos marrones profundos que contenían más amor cansado del que nunca diría en voz alta. Él estaba de pie con ese paso ligeramente cuidadoso que provenía de años de dolor de espalda y de negarse a disminuir la velocidad. Cuando Gus abrió la puerta de la camioneta y Warren vio al perro respirando, sedado pero vivo, toda la postura de Warren se relajó, de la misma manera que una cerca se relaja cuando pasa la tormenta. Luego vino la frase que se asentó en el pecho de Gus como una piedra. Si él te eligió a ti, no lo hagas huérfano de nuevo. Ahora en la cabaña tranquila, los ojos del perro seguían a Gus con la misma atención enfocada que habían tenido bajo la viga, como si el pastor todavía estuviera tratando de confirmar que Gus era real y no solo una alucinación de rescate. Gus se agachó a su lado y leyó la etiqueta del medicamento como si fuera un informe de misión. Está bien, murmuró, no tanto al perro como al universo. Hacemos esto de la manera correcta. El pastor parpadeó lentamente. Luego golpeó su cola una vez, suave contra la manta. Un sonido tan pequeño que se sintió como un apretón de mano secreto. La boca de Gus se contrajo. No te pongas engreído, le dijo al perro, y el tono era lo suficientemente seco como para pasar por humor. Las orejas del pastor se movieron como si entendiera que el sarcasmo era el idioma local. Alrededor de media mañana, una camioneta crujió por el camino de grava de Gus. Gus salió al porche, las botas firmes, los hombros cuadrados, no hostil, pero guardado. Reconoció la chaqueta de mezclilla azul descolorida y la vieja gorra de béisbol con el logotipo del rancho. Warren Bishop salió, y a su lado vino Elsie Bishop, entre finales de los 50 y principios de los 60, cálida y perceptiva, con cabello rubio oscuro entremezclado con plata y recogido en un moño bajo. Ella tenía un rostro amable que no confundía la amabilidad con la debilidad, ojos agudos que notaban detalles y una forma práctica de comportarse, como si pudiera llevar tanto las compras como el dolor sin dejar caer ninguno. Ella vestía un suéter grueso color crema debajo de una chaqueta acolchada verde oliva, jeans negros, botas bajas y, porque Elsie era Elsie, un delantal marrón incluso ahora, como si la vida siempre tuviera harina en él en algún lugar. Ella sostenía una pequeña bolsa de papel que olía débilmente a levadura y canela. «Buenos días», dijo Warren, la voz áspera por el humo y la falta de sueño. La sonrisa de Elsie suavizó el aire. «Trajimos pan», anunció ella como si el pan pudiera negociar cualquier incomodidad en la tierra. Gus asintió una vez, dejándolos pasar al porche. Él no invitaba a gente a menudo. La cabaña no estaba desordenada, pero era privada, como una mente por la que no querías que extraños vagaran. El pastor levantó la cabeza al sonido de las voces. Su cuerpo se mantuvo bajo, pero sus orejas estaban erguidas, y un gruñido bajo y protector parpadeó en su garganta. No agresión, solo vigilancia. Warren dio un paso adelante lentamente. «Tranquilo, chico», murmuró. Pero los ojos ámbar del perro no estaban en Warren. Estaban en Gus,
comprobando cómo respondería Gus. Gus se sorprendió a sí mismo diciendo, «Está bien». El pastor se calmó, el gruñido desvaneciéndose como una tormenta que se aleja. Elsie observó ese intercambio y no dijo, «Te lo dije», pero sus ojos lo hicieron cortésmente. Warren carraspeó. «El doctor dijo que necesita calma». Comenzó. «Puedo preparar un lugar en la casa. Mantenerlo cerca». La cabeza del pastor se volvió hacia la puerta abierta detrás de Gus y luego de nuevo, el movimiento rápido, decisivo. No. Warren también lo vio y su mandíbula se apretó con algo que podría haber sido orgullo o dolor. «No vendrá», dijo Warren en voz baja, no como una queja, sino como un hecho que no sabía cómo sostener. Gus se apoyó contra el poste del porche, la lona de su chaqueta arrugándose en el dobladillo quemado. «Es tuyo», dijo Gus. «Yo solo lo saqué». Elsie se acercó, su voz suave pero firme. «Cariño», dijo ella, y la palabra no sonó condescendiente. Sonó como alguien tratando de evitar que un hombre se cayera de un acantilado en su propia cabeza. «Él no solo salió contigo». La mano de Gus se apretó, se soltó. «No soy dueño de perros», dijo él como si la identidad pudiera imponerse como una línea divisoria. Los ojos de Elsie se arrugaron. «¡Qué gracioso!», replicó ella, señalando los suministros de vendajes cuidadosamente apilados en la mesa del porche. «Porque tienes las manos de un hombre que ya lo ha sido toda la mañana». Gus miró hacia abajo y se dio cuenta de que había estado organizando medicamentos y gasas como un médico de campaña. La ironía le dolió. Warren exhaló, luego tomó una decisión de la manera en que los rancheros toman decisiones, directa y justa. 2 semanas, dijo, acogida temporal, lo hacemos correctamente. Papeleo, controles, visitas al veterinario. Si él se calma y quiere volver, vuelve. Si no, se detuvo, sus ojos cayendo sobre la placa deformada del pastor. Si no, no luchamos contra lo que ya está decidido. Esa fue una gran frase para Warren porque significaba dejar ir algo que amaba. Gus abrió la boca para negarse, pero el pastor se movió entonces muy cuidadosamente y apoyó su barbilla en la bota de Gus. El toque fue ligero, casi respetuoso, pero aterrizó con fuerza. Gus sintió la cabaña detrás de él, vacía y tranquila, de repente pesada por la presencia de esa barbilla. Pensó en la forma en que el perro lo había mirado bajo la viga, mandando, no suplicando, y en el olor químico que el perro había captado en su manga, la extraña insistencia, la advertencia tácita. El perro no solo estaba herido, estaba vigilante. Gus tragó saliva. 2 semanas, dijo, como si estuviera aceptando reparar una cerca, no una vida. Elsie sacó papeles doblados de la bolsa junto con un bolígrafo. «Llamé a la doctora Whitaker», dijo ella. «Dijo que podríamos hacer un acuerdo de acogida a través de la clínica. De esa manera, es oficial y nadie puede acusar a nadie de nada». Gus tomó el bolígrafo. Se sintió ridículo. Firmar papeles a la luz del sol después de sobrevivir a un incendio. Pero él entendía el papeleo. El papel era cómo el mundo pretendía que podía controlar el caos. Él escribió su nombre cuidadosamente, las letras grandes y disciplinadas. Warren también firmó, su mano firme a pesar del agotamiento. Elsie añadió su firma, luego guardó los formularios de nuevo en la bolsa, como si estuviera empacando una pieza frágil. El pastor observó todo, con los ojos entreabiertos. Pero cuando Gus puso la tapa al bolígrafo, la cola del perro dio un golpe una vez. «No celebres», murmuró Gus. «Estás a prueba». La risa de Elsie fue suave y cálida. Incluso el bigote de Warren se movió,
lo más cerca que ese hombre estuvo de una sonrisa. No se quedaron mucho tiempo. Warren necesitaba revisar el ganado, la línea de la cerca, el esqueleto carbonizado de su granero. Elsie dejó el pan en el mostrador y tocó el brazo de Gus brevemente. Uno de esos gestos que dice, te veo sin pedir nada a cambio. Después de que se fueron, la cabaña volvió a su ritmo más tranquilo, pero no era el mismo silencio. Ahora tenía un pulso, una segunda presencia que escuchaba. Gus pasó la tarde haciendo cosas prácticas. Colocó un tazón de agua limpia cerca del sofá, luego lo movió 2 pulgadas cuando los ojos del pastor se dirigieron a la puerta, como si la vigilancia necesitara una mejor línea de visión. Tendió otra manta cerca del umbral delantero y el perro la probó con una pata. Luego, sorprendentemente, eligió el lugar junto a la puerta en lugar del sofá. Posición de guardia. Gus observó, sintiendo ese pellizco desconocido en su pecho. El pastor no estaba pidiendo ser amado. Estaba ofreciendo proteger. Ese era un lenguaje que Gus entendía demasiado bien. Hacia el final de la tarde, Gus abrió la puerta trasera para que entrara aire fresco. El sol aún brillaba, volviendo los árboles de oro verde. El pastor se levantó lentamente, rígido pero decidido, y lo siguió al porche. Gus esperaba que el perro olfateara el patio. Tal vez se aliviara, tal vez regresara tambaleándose al interior. En cambio, el pastor se congeló, las orejas erguidas, la nariz levantada, y respiró profundamente. Su mirada se fijó en algo más allá de los árboles hacia la dirección del rancho Bishop. Entonces el perro hizo la segunda cosa extraña del día. Dio 2 pasos, se detuvo y miró a Gus con una expresión que no era una petición, era una instrucción. Gus frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? La cola del pastor estaba baja, el cuerpo tenso, como una aguja de brújula atrapada por un imán. Giró ligeramente la cabeza, olfateando de nuevo. Y ahí estaba, débil pero real. Ese mismo mordisco químico agudo bajo el aire limpio, llevado por el viento como un susurro de fechoría. El estómago de Gus se apretó. Los ojos del perro se entrecerraron. Luego emitió un gruñido bajo y constante, no enojado, no asustado. Cierto, Gus miró por encima de los árboles, la luz del sol brillante e inocente, y sintió que el mundo se inclinaba de una manera tranquila. Si el aire todavía llevaba ese olor, si no había venido del caos de la noche anterior, sino de algo en curso, entonces el incendio podría no haber sido el final de la historia. Podría haber sido el principio. La mano de Gus se apretó y se soltó. Escuchó el latido de su propio corazón, claro como un tambor. La placa deformada del pastor hizo clic una vez al moverse, como si puntuara el pensamiento. Gus miró al perro y por un segundo vio algo casi espiritual en la simple y feroz firmeza de esa mirada. No magia, no fantasía, sino el tipo de verdad que se siente como fe porque se niega a doblegarse. Gus se agachó, mirando al pastor a los ojos. «Escucha», dijo en voz baja, con voz áspera. «Tú y yo no estamos haciendo cosas de héroes. Estamos sobreviviendo. Tú sanas, yo te mantengo a salvo. Eso es todo». El perro parpadeó una vez, luego presionó brevemente su nariz contra la muñeca de Gus, la que tenía la vieja marca de quemadura, como sellando un pacto. Gus tragó con dificultad, sorprendido por el escozor detrás de sus ojos. «Sí», murmuró, levantándose rápidamente, como si el movimiento pudiera ocultar la emoción. «Está bien, 2 semanas». El pastor se giró y cojeó hacia adentro. Se acomodó junto a la puerta de nuevo, observando el mundo
como si protegiera a Gus de algo que Gus aún no podía nombrar. Gus se quedó solo en el porche un momento más, la luz del norte bañando todo en un resplandor indulgente, y se dio cuenta de que la cabaña ya no estaba vacía, no solo de sonido, sino de significado. Él no lo llamó posesión. Él no lo llamó amor. Él lo llamó un deber porque deber era una palabra que podía sostener sin romperse. Dentro, la respiración del perro se estabilizó, lenta y fuerte, y Gus se permitió creer, solo por ese aliento, que tal vez algunos rescates no eran accidentes. Tal vez algunos eran asignaciones. 2 días después del incendio, el rancho Bishop parecía un hombre tratando de levantarse después de haber sido derribado. Bajo el brillante sol del norte, el esqueleto carbonizado del granero era casi demasiado honesto. Las vigas ennegrecidas se angulaban como costillas rotas. Parches de espuma blanca se incrustaban en el suelo, y un olor agrio a quemado se aferraba a todo, sin importar cuánto viento viniera del lago. Gus mantuvo su cabaña en silencio a propósito, pero el silencio se había vuelto complicado. El pastor alemán, todavía legalmente el perro del rancho en el papel, había hecho de la puerta principal de la cabaña su puesto, acostado con su amplio pecho hacia la puerta y sus ojos ámbar siguiendo cada sonido. El pelaje negro y tostado del perro estaba opacado por el hollín persistente. La mancha oscurecida por el humo en su hocico lo hacía parecer un sobreviviente que no se molestaba en pulir la evidencia. Se movía con rigidez, favoreciendo la pata que había recibido la viga, pero su mente era rápida. Sus orejas siempre estaban erguidas, su mirada siempre midiendo. Su collar de cuero marrón oscuro se ajustaba cómodamente a su cuello, y la placa de metal deformada hacía clic suavemente cuando se movía. Un metrónomo accidental que le recordaba a Gus que el tiempo no se detenía por el trauma. Gus había intentado no nombrar al perro, como si negarse a un nombre pudiera evitar que se formara un vínculo. No había funcionado. El vínculo ya estaba allí, cosido en ese momento bajo la viga. Gus condujo al rancho temprano, el perro viajando en el piso del pasajero, con una manta y una calma que parecía disciplina. La luz de la mañana hacía que los campos parecieran casi indulgentes. El rancho en sí no lo hacía. Warren Bishop ya estaba trabajando, su figura delgada moviéndose con propósito terco a pesar del paso ligeramente lento por el dolor de espalda. Vestía la misma chaqueta de mezclilla descolorida, camiseta gris, pantalones de trabajo marrones y botas de goma negras. Su vieja gorra con el logotipo del rancho sombreaba unos ojos marrones profundos que habían visto demasiada pérdida en muy poco tiempo. No saludó a Gus con discursos. Asintió como un hombre que reconoce la presencia de otro hombre de la única manera en que confiaba, poniéndolo a trabajar. Elsie Bishop entraba y salía de la puerta de la casa de campo con su delantal marrón puesto como una armadura, su chaqueta acolchada verde oliva y su suéter color crema atrapando la brisa. Su cabello, rubio oscuro, entremezclado con plata, se mantenía en un moño bajo que nunca parecía soltarse, incluso cuando el mundo lo hacía. Le dio a Gus un termo de café y una mirada que decía que sabía que no había dormido correctamente desde el incendio, aunque él nunca lo admitiría. «Los bomberos vienen», dijo Warren, con voz áspera. «El condado quiere una causa oficial». Gus miró hacia el granero quemado. «Bien», respondió, y se sorprendió a sí mismo con la fuerza en la palabra. A él no le importaba el papeleo por sí mismo. Le importaba porque la nariz del perro había captado gasolina donde la gasolina no debía estar, y porque el mundo había entrenado a Gus a confiar más en los patrones que en las promesas.
Una camioneta SUV blanca llegó alrededor de media mañana y estacionó con una distancia cuidadosa de los escombros. Salió un hombre que parecía pertenecer a otro tipo de clima. Limpio, controlado, casi demasiado pulcro para un rancho. Tenía entre finales de los 40 y principios de los 50, altura promedio, en forma, pero no voluminoso, con cabello arenoso cortado corto y un bigote recortado que hacía que su rostro pareciera perpetuamente serio. Su piel era clara, cuidada, pero no curtida por el sol, y sus ojos eran de un gris agudo que no perdía el tiempo. Vestía una chaqueta utilitaria oscura sobre una camisa con cuello, botas de trabajo que nunca habían conocido el barro por accidente, y una insignia prendida donde se pudiera ver sin ser ostentosa. Este era el jefe de bomberos Grant Hensley, un hombre que había construido su personalidad en torno a los hechos porque los hechos no te traicionaban. La gente decía que había perdido a un primo en un incendio de casa años atrás. Fuera eso cierto o no, él llevaba ese tipo de severidad tranquila, como si cada escena fuera personal, incluso cuando nunca lo admitía. Estrechó la mano de Warren, luego la de Gus. Luego observó el granero en ruinas con una mirada que medía ángulos y patrones de hollín como leyendo escrituras. ¿Usted fue el primero en la escena?, preguntó Hensley a Gus. Gus asintió una vez. Sí, guíeme a través de ello, dijo Hensley, ya sacando una pequeña libreta. Gus no dramatizó. Dio la hora, la dirección del viento, el sonido del ganado amontonándose en el corral, la posición de las peores llamas, la forma en que el fuego subió anormalmente rápido a lo largo del lado más cercano al almacenamiento de heno. Hensley escribió sin mirar mucho hacia arriba, como si el contacto visual pudiera contaminar la evidencia. Acelerante posible, murmuró, más para sí mismo que para nadie. El pastor alemán estaba cerca de la pierna de Gus, sin amontonarse, simplemente presente. Su postura tranquila pero tensa. Cuando Hensley se acercó al área del heno, las orejas del perro se adelantaron bruscamente. Su hocico se levantó y su cuerpo se puso rígido tan repentinamente que Gus lo sintió en sus propios huesos. El perro emitió un gruñido bajo y constante, no fuerte, no amenazante, pero seguro, como una campana de advertencia a la que no le importaba si alguien quería oírla. Hensley hizo una pausa mirándolo. ¿Perro de trabajo?, preguntó a Warren. Warren exhaló. Perro guardián, era, corrigió en voz baja. Hensley se agachó a unos pocos pies de distancia, sin acercarse, estudiando. Está reaccionando a algo, dijo Hensley, con voz plana pero atento. El perro dio 2 pasos rígidos, con la nariz hacia abajo, y comenzó a rascar un parche de ceniza cerca de la pared lateral del granero. No era un rascar aleatorio, sino deliberado, enfocado. Sus garras raspaban y la placa deformada en su collar hacía clic con cada movimiento. Gus contuvo el aliento. El comportamiento del perro no era miedo, era una acusación. Hensley se acercó, con cuidado de no pisar donde el perro indicaba. Se puso guantes, usó una pequeña herramienta de metal para tamizar ceniza, y después de 1 minuto, descubrió un parche húmedo y oscurecido en la tierra, del tipo que no encajaba con los escombros ordinarios del granero. Lo levantó a su nariz, luego lo alejó e inmediatamente su expresión se tensó. Eso, dijo Hensley, bajando la voz, huele a gasolina. El rostro de Warren se quedó inmóvil, como si algo dentro de él se hubiera alineado de una manera más fría. Elsie se llevó una mano a la boca, sus ojos agudos repentinamente húmedos. Gus sintió su puño apretarse y soltarse.
No era prueba suficiente para condenar a alguien todavía, pero era prueba suficiente para cambiar la historia de tragedia a crimen. Hensley se quedó mirando entre Warren y Gus. «Voy a embolsar muestras», dijo, «y voy a hacer algunas preguntas que a nadie le gustan». El perro dejó de rascar y miró a Gus. Sus ojos ámbar parecían decir, «Ahora tú también lo ves». Gus miró hacia atrás y algo profundo en él, algo que había estado dormido, se despertó. El reenganche llegó más tarde cuando el rancho se había asentado en una tarde tensa, y la gente intentaba actuar con normalidad entre las ruinas. Gus estaba ayudando a Warren a apilar tablas recuperadas cuando el pastor alemán de repente dejó su puesto y cogió hacia el pasto abierto. No corría, no entraba en pánico, se movía como si hubiera recibido una orden que solo él podía escuchar. Gus lo siguió, irritado a pesar de sí mismo. «Oye», llamó manteniendo su voz baja para no asustar al ganado. El perro no se detuvo. Se dirigió hacia la línea de la cerca cerca de la carretera. Luego se detuvo, las orejas erguidas. Pasó un coche, oscuro, desconocido, moviéndose un poco demasiado lento para una carretera del condado. El cuerpo del perro se tensó y lo miró con una concentración que hizo que la piel de Gus se erizara. Mientras el coche pasaba, el perro soltó un ladrido corto y agudo, una sola nota que cortó el aire como un cable roto. Las luces de freno del coche brillaron durante medio segundo. Luego aceleró. El corazón de Gus latió con fuerza. El perro se giró y presionó su nariz contra la grava donde los neumáticos habían levantado polvo, olfateando con fuerza. Luego volvió a mirar a Gus, y Gus comprendió la verdad inquietante. El perro no solo estaba traumatizado por el fuego. El perro estaba reconociendo una amenaza, reconociendo una presencia, como si quien inició el fuego hubiera regresado para ver lo que quedaba. Por un momento, la luz del sol se sintió menos como consuelo y más como un foco. Gus tuvo la extraña y sobria sensación de ser observado, no por espíritus o superstición, sino por la codicia vestida con piel humana. Él regresó con Warren con el perro a su lado, y su voz salió áspera. «Alguien pasó despacio», dijo Gus. «No parecía un vecino». La mandíbula de Warren se tensó. «Han estado olfateando por aquí», admitió, «durante meses. Ofertas, amenazas. Vende antes de que lo pierdas todo». La risa de Elsie salió amarga, el humor agotado, como si no hubiéramos perdido ya suficiente. Fue entonces cuando el nombre finalmente salió de detrás del telón. Cole Bishop llegó a la mañana siguiente, pero llegó primero en los pensamientos de Gus. Warren había hablado de su hijo como si hablara de un sistema meteorológico, distante, inevitable, a veces peligroso. Cuando el sub de alquiler de Cole llegó, parecía demasiado limpio, demasiado de ciudad, demasiado seguro de sí mismo. Cole salió con una complexión alta, delgada y atlética, y el tipo de corte de pelo negro pulcro que decía que confiaba en los horarios. Su rostro era atractivo de una manera tensa, la mandíbula apretada, los ojos marrones y agudos, escaneando los daños como si ya estuviera calculando costos y culpas. Vestía un abrigo de lana color carbón sobre un cuello alto negro, pantalones caqui oscuros, zapatos de cuero marrón y guantes de cuero negro. Armadura de ciudad en suelo de rancho. Un anillo sencillo descansaba en su mano, no llamativo, más bien como un recordatorio de que pertenecía a algo que esperaba que tuviera éxito. Su expresión se suavizó brevemente cuando vio a Warren. Luego se endureció de nuevo cuando su mirada se posó en Gus. «¿Quién es este?», preguntó Cole, con voz controlada, pero con un filo. Warren presentó a Gus llanamente, sin adornos.
Los ojos de Cole recorrieron la chaqueta de dobladillo quemado de Gus, sus botas manchadas de ceniza, su mirada azul gris que no se inmutó. Así que tú eres el que corrió al fuego, dijo Cole, y sonó menos a gratitud y más a sospecha. Gus no se defendió. Había aprendido hace mucho tiempo que explicar tus buenas acciones a alguien decidido a dudar de ellas era como intentar paliar humo. El pastor alemán dio un paso adelante, rígido pero firme, colocándose ligeramente entre Gus y Cole. No agresivo, simplemente posicionado como una línea divisoria viviente. La mirada de Cole se posó en el perro. Ese es nuestro perro, dijo, con un énfasis posesivo en nuestro. Las orejas del pastor permanecieron erguidas, pero no se movió hacia Cole. Sus ojos ámbar permanecieron fijos en la mano de Gus como si su lealtad ya estuviera asignada. Las fosas nasales de Cole se dilataron, una señal rápida de irritación. Está herido, espetó Cole. Debería estar en casa. La voz de Elsie intervino, tranquila pero firme. Está a salvo, dijo ella. Está recibiendo atención y está más tranquilo con Gus. Cole miró a su madre, luego de nuevo a Gus. ¿Más tranquilo?, repitió, saboreando la palabra como si le ofendiera. Los hombros de Warren se encogieron una fracción. Hijo, dijo en voz baja, hay gasolina debajo de la ceniza. Eso llamó la atención de Cole. Sus ojos se entrecerraron. Significa... La camioneta SUV de Hensley llegó como si fuera convocada por la tensión. El jefe de bomberos salió, llevando bolsas de evidencia selladas. Saludó a Cole con la misma contención fáctica que ofrecía a todos. Significa acelerante, dijo Hensley. Significa que esto podría no ser un accidente. Cole volvió a mirar el granero quemado, y por primera vez su confianza de ciudad se resquebrajó en algo crudo. Miedo tal vez, o ira. Se volvió hacia Gus. «Y tú simplemente estabas allí», dijo, y la acusación aterrizó afilada. Gus sintió la vieja urgencia de retirarse, de evitar el conflicto, pero algo nuevo lo ancló, el peso de la confianza de un perro. «Simplemente olí humo», dijo Gus con calma. «Eso es todo». La placa del pastor hizo clic al moverse y soltó un resoplido silencioso, casi despectivo. Elsie, a pesar de todo, murmuró, «A él no le gusta el drama». Y por un latido, la tensión se aflojó. Un pequeño hilo de humor tratando de unir de nuevo la habitación. Esa noche, el sabotaje demostró que no eran solo palabras. Una sección de la cerca a lo largo de la carretera fue cortada limpiamente, no por tormenta o animal, sino por una herramienta. Cerca de la medianoche, el ganado comenzó a dispersarse, confundido y nervioso hacia la brecha, atraído por la oscuridad abierta como el agua hacia una grieta en una presa. Gus lo oyó antes que nadie. El débil tintineo, el inquieto mugido, y el pastor alemán ya estaba de pie, las orejas hacia adelante, el cuerpo moviéndose con propósito a pesar de la cojera. Gus tomó una linterna y corrió. El pastizal estaba iluminado por la luna y brillante, el cielo del norte salpicado de estrellas que parecían indiferentes. El ganado se movía como una ola pesada y lenta hacia la carretera. Un derrame equivocado sobre el asfalto y todo el rancho podría ahogarse de nuevo en la tragedia. Gus no gritó salvajemente. Usó su voz como una herramienta, baja y dominante. «¡Hey, hey, atrás, atrás!». El pastor alemán rodeó ampliamente, manteniendo distancia de las pezuñas, usando la postura y la presencia como lo hacen los buenos perros pastores, incluso si no estaban entrenados para ello. Ángulo su cuerpo,
Bloqueó a los animales líderes y empujó el borde delantero de la manada lejos de la brecha. Gus encontró la cerca cortada y maldijo en voz baja, no lo suficientemente fuerte como para asustar al ganado, pero lo suficiente como para satisfacer al universo de que todavía era humano. Warren llegó, con la respiración agitada, las botas golpeando. Cole le siguió, con la cara pálida, los guantes de ciudad inútiles contra el alambre. Por primera vez Cole no acusó. Solo miró fijamente a la manada en movimiento y al pastor cojeando controlándola como un viejo profesional. «Lo esté haciendo herido», dijo Cole, con voz asombrada. Gus no aprovechó el momento para ganar. Lo aprovechó para actuar. Juntos guiaron al ganado de nuevo al interior seguro del pasto. Luego cablearon una reparación temporal en la cerca bajo los haces de las linternas. Hensley llegó más tarde, tomó fotos, negó con la cabeza una vez como si estuviera cansado de la crueldad de la gente. «Esto es una escalada», dijo. «Alguien quiere asustarlos. Alguien quiere que vendan». Los ojos de Warren estaban oscuros. «No lo haré», dijo simplemente. Gus se quedó allí, el alambre mordiéndole los dedos, y sintió que el pastor alemán se apoyaba brevemente contra su pierna. Un toque de conexión a tierra, una confirmación silenciosa. No estás solo en esto. Ahora, al amanecer, Gus instaló cámaras. Nada lujoso, solo práctico. Las montó altas, las anguló hacia la carretera, los escombros del granero, la línea de la cerca. No era heroísmo, era un candado para la verdad. No lo dijo en voz alta, pero lo sabía. Quien encendió ese fuego había subestimado dos cosas: cuán terca podía ser una familia de rancho y cuán honesta era la nariz de un perro. El sol salió sobre Redwood Valley de nuevo, brillante y limpio como si nada hubiera pasado. Pero Gus ya no confiaba en que la luz del sol significara seguridad. Él confiaba en el trabajo. Él confiaba en la evidencia. Y contra todas sus viejas reglas, él confiaba en la presencia cálida y constante de un pastor alemán que había salido del fuego y lo había elegido como una promesa que nadie había nombrado todavía. El primer invierno después del incendio llegó suavemente, casi cortésmente, como si el cielo quisiera disculparse por lo que la tierra había soportado. La nieve espolvoreó los postes de la cerca y convirtió los campos en páginas silenciosas, y el rancho Bishop, remendado y reconstruido en etapas tercas, comenzó a respirar de nuevo. Gus Hale mantuvo su cabaña como mantenía su corazón, simple, ordenado y a una distancia cuidadosa de las expectativas de otras personas. Todavía dormía bajo su propio techo la mayoría de las noches. Todavía se despertaba antes del amanecer con el tic-tac de su viejo reloj militar. Todavía vestía la misma chaqueta de lona marrón con un dobladillo ligeramente quemado, la misma franela roja y negra, los mismos jeans y botas que lo hacían parecer un hombre construido para el trabajo en lugar de la comodidad. Pero sus días pertenecían ahora al rancho. Conducía por la carretera del condado mientras la escarcha brillaba en la hierba. Y cada mañana el pastor alemán, ya no sedado, ya no tembloroso, viajaba en silencio constante, una gran presencia negra y tostada que llenaba el espacio del asiento del pasajero como una promesa que se negaba a ser descartada. El perro había sanado de la manera en que sanan los animales de trabajo, no olvidando el dolor, sino construyendo fuerza a su alrededor. Su cojera se desvaneció a una ligera rigidez en las mañanas frías. El rasguño curado a lo largo de su pata delantera permaneció como un pálido recordatorio bajo el pelaje. La mancha oscurecida por el humo en su hocico se mantuvo, dándole a su rostro una seriedad permanente medio ahumada, y la pequeña mancha más clara en su pecho
Brillaba cada vez que se movía a la luz del sol como una pequeña llama que se negaba a apagarse. Sus ojos ámbar permanecieron brillantes y extrañamente conscientes. El collar de cuero marrón oscuro y la placa de metal deformada nunca abandonaron su cuello, y Gus nunca los reemplazó con nada nuevo, como si la vieja placa fuera parte de la historia del perro y por lo tanto parte del deber de Gus. Al principio, la gente en el pueblo lo llamaba el perro de fuego, como si fuera un apodo que pudieras usar gratis. Luego dejaron de llamarlo de cualquier manera y comenzaron a observarlo en su lugar porque el perro no actuaba como una mascota, actuaba como una brújula con músculos. Gus todavía trataba de no llamarlo amor. Él lo llamaba responsabilidad porque la responsabilidad no lo amenazaba con la pérdida como lo hacía el amor. El rancho necesitaba esa responsabilidad. El dolor de espalda de Warren Bishop empeoró a medida que pasaban los meses, y los ojos marrones profundos del hombre se cansaron más. Él permaneció delgado y fuerte, su bigote plateado haciéndolo parecer severo, incluso cuando su voz se suavizaba. Pero comenzó a moverse más lento, cuidadoso con cada paso, como si estuviera negociando con sus propios huesos. Elsie Bishop mantuvo el corazón del rancho latiendo, cálida y perceptiva, cabello rubio oscuro, entremezclado con plata en un moño bajo, su delantal siempre puesto, sus ojos agudos captando cada pequeño cambio en los estados de ánimo de la gente. Ella era quien se aseguraba de que los equipos comieran, que los vecinos se sintieran agradecidos y que el mundo no olvidara que el orgullo y la amabilidad podían compartir la misma mesa de cocina. Cole Bishop al principio se quedó mayormente en la ciudad. Cuando regresaba a casa, venía como un hombre que visita un museo de su propia infancia, con las manos enguantadas, la mente calculando, el rostro tenso bajo el cabello negro pulcro y el abrigo de carbón. Nunca admitió que tenía miedo, pero el miedo vivía en la forma en que observaba el granero reparado y los postes de las cámaras cerca de la línea de la cerca, como si esperara que el pasado golpeara de nuevo. Gus no intentó ganarse a Cole. No tenía la energía para la persuasión. Simplemente siguió haciendo el trabajo que necesitaba hacerse, arreglando puertas, contratando soldadores, guardando recibos, pagando a los trabajadores a tiempo, con una honestidad tan sencilla que casi parecía anticuada. Cuando la máquina de ordeño de una familia vecina se rompió y no podían permitirse una pieza nueva, Gus entregó en silencio una válvula de repuesto y se fue antes de que alguien pudiera hacer incómoda la gratitud. Cuando una viuda en la carretera no pudo conducir después de una cirugía, Elsie entregó comida y Gus reparó los escalones de su porche sin anunciarlo. Warren observó esas cosas de la manera en que los dueños de ranchos observan el clima, en silencio, recordando profundamente. Con el tiempo, el pastor alemán se convirtió en el sistema de advertencia no oficial del rancho. Podía oír un motor mucho antes de que los oídos humanos lo captaran. Sus orejas erguidas se movían hacia un sonido distante, mientras la gente aún bromeaba y tomaba café. Podía detectar enfermedades en el ganado antes de que los síntomas fueran visibles, permaneciendo cerca de una vaca cuya respiración había cambiado, empujando su flanco, mirando hasta que Gus se daba cuenta. Gus aprendió a confiar en esa mirada. Los instintos del perro no eran teatrales, eran precisos. Y la precisión más inquietante de todas llegó cuando Gus tenía sus malos momentos. Algunas noches, después de un día de trabajo duro y conversación tranquila, Gus dejaba de hablar por completo. Su mandíbula se tensaba. Su mirada se perdía en algún lugar mucho más allá del rancho. El aire a su alrededor se volvía tenue, como el oxígeno abandonando una habitación.
Esas eran las noches en que el pasado regresaba. No una historia, sino una sensación. Gus nunca le había contado a nadie los detalles de lo que la guerra le había quitado porque no quería lástima y no quería preguntas. Pero el perro parecía reconocer el cambio de la misma manera que un marinero reconoce una tormenta por la presión en los huesos. El pastor se acercaba sin hacer ruido, presionaba su hocico oscuro por el humo contra la muñeca de Gus, siempre la muñeca con la vieja y débil marca de quemadura, y se quedaba allí hasta que la respiración de Gus se ralentizaba y su mano se relajaba. Era un anclaje sin drama, un ancla viviente. Elsie una vez lo vio suceder por accidente y no le dio mucha importancia. Solo dijo en voz baja, «Él sabe dónde guardas el dolor, ¿verdad?» Gus la había mirado, sorprendido por la precisión, y respondió con su habitual desvío seco. «Es entrometido». Elsie sonrió como si entendiera que la desviación a veces era la única forma en que los hombres sobrevivían. El reenganche llegó en el segundo año, en un brillante día de primavera, cuando el pasto se veía casi demasiado vivo. Gus estaba revisando una línea de cerca con el perro trotando a su lado, la cola baja pero relajada. El aire olía a tierra descongelada y hierba fresca, el tipo de olor que te hace creer en segundas oportunidades. Estaban cerca del almacén de heno reconstruido cuando el pastor alemán se detuvo de repente. Su cuerpo se tensó, las orejas erguidas, y bajó la cabeza al suelo como si escuchara un secreto enterrado bajo tierra. Luego comenzó a cavar. No frenético, no juguetón, sino deliberado. Gus frunció el ceño acercándose. «¿Qué es?» El perro cavó hasta que sus patas golpearon algo duro. Lo empujó con la nariz y retrocedió, mirando. Gus se arrodilló y apartó la tierra, y sus dedos tocaron metal frío. Sacó un pequeño objeto oxidado, un viejo encendedor desechable medio aplastado, su plástico marcado por el calor, y débilmente estampado con un logotipo que no pertenecía a un artículo de suministro de rancho. El estómago de Gus se apretó con un recuerdo de esa primera semana después del incendio, cuando el perro había ladrado una vez a un coche que se movía lentamente. Por un momento, la luz del sol se sintió como una mentira, y el pasto pareció contener la respiración. Gus no le dijo a Warren de inmediato, no porque quisiera ocultarlo, sino porque de repente comprendió cuán frágil era la esperanza en una familia que ya había sido empujada al límite. Guardó el encendedor, fotografió la ubicación y llamó al jefe de bomberos Grant Hensley con una voz que se mantuvo tranquila, incluso mientras algo frío se movía detrás de sus costillas. «Encontré algo», dijo Gus. Hensley llegó al día siguiente, con ojos grises y severo como siempre. Tomó la evidencia con manos enguantadas y cuidadosas, y no prometió milagros. «Ayuda», dijo. «No lo termina». Cuando Warren lo escuchó, no explotó. Simplemente se quedó muy callado, como los hombres se quedan callados cuando la ira se convierte en su propio combustible. «Así que nunca se detuvieron», dijo Warren. Gus negó con la cabeza. «Quizás nunca lo harán», respondió. El perro se quedó entre ellos, sin moverse, como si se hubiera plantado como una declaración viviente. «Aquí no, nunca más». Ese momento cambió la cultura del rancho. Las cámaras se quedaron. Los vecinos formaron una vigilancia informal. La gente que antes pensaba que Gus era un forastero, comenzó a saludarlo con un nuevo respeto. No porque fuera encantador, sino porque era constante. Cole también cambió. En el tercer año comenzó a venir a casa más a menudo. Cambió sus zapatos perfectos de ciudad por botas cuando pudo, aunque todavía parecía un hombre prestado de un mundo diferente. Abrigo de carbón, cuello alto negro, guantes, anillo brillando débilmente
cuando el sol lo golpeaba. Comenzó a hacer preguntas prácticas en lugar de sospechosas. ¿Cuánto costaban los soldadores? ¿Cuál es el cronograma del seguro? ¿Actualizamos las cotizaciones de las cercas? Gus respondió sin condescendencia porque la condescendencia era inútil. Y lentamente el miedo de Cole se convirtió en algo más útil: responsabilidad. El pastor alemán ayudó a su propia manera brusca. El perro no adulaba a Cole, lo observaba. Cuando Cole hablaba honestamente, la postura del perro se suavizaba. Cuando la voz de Cole se tensaba por la frustración, los ojos ámbar del perro se fijaban en él de una manera inquietante, como un recordatorio silencioso. Las mentiras y la impostura eran una pérdida de aliento. Cole una vez murmuró, medio irritado, medio asombrado: «Ese perro me juzga». Gus respondió impasible: «Tiene buen gusto». Incluso Cole se rió, y el sonido fue incómodo, pero real. Para el cuarto año, la salud de Warren se convirtió en la sombra silenciosa al borde de cada buen día. Él no anunció su declive, simplemente comenzó a sentarse más. Sus manos, esas manos callosas que habían construido una vida, comenzaron a temblar a veces cuando levantaba cubos pesados. Elsie se dio cuenta primero, por supuesto. Ella siempre lo hacía. Hizo citas sin fanfarria, ajustó las comidas, dobló la preocupación en su delantal como si perteneciera allí. Warren finalmente admitió a Gus una noche, de pie en la puerta de la casa de campo, con el anochecer posándose en los campos. «Hay algo en mis escaneos», dijo. Las palabras salieron llanas, pero sus ojos lo traicionaron. Cansado, resignado, en silencio enojado con su propio cuerpo. Gus no ofreció consuelo vacío, solo asintió una vez, como si reconociera una orden. «¿Qué necesitas?», preguntó. La boca de Warren se apretó con algo parecido al alivio. «Necesito que el rancho se mantenga en pie», dijo Warren. «Para Elsie, para Clay, para la gente que depende de él». Gus miró el pastizal donde el pastor alemán yacía cerca de la puerta, vigilante incluso en reposo. «Lo hará», dijo Gus. No dijo cómo, simplemente lo dijo en serio. El quinto año llegó con un brillante verano que hizo que el mundo pareciera más simple de lo que era. La condición de Warren empeoró. Los tratamientos comenzaron a robarle fuerza en pequeños incrementos. Sin embargo, todavía caminaba por la propiedad cuando podía, su paso lento, ahora más lento, el ala de su sombrero sombreando sus ojos. Cole estaba en casa más tiempo que fuera. El rancho paradójicamente se volvió más estable porque Gus se había convertido en su columna vertebral y Cole había comenzado a aprender lo que significaba llevar peso sin quejarse. Gus aún regresaba a su cabaña por la noche, aún mantenía su distancia de los chismes del pueblo, aún se negaba a llamarse a sí mismo algo grandioso. Pero todos en esa tierra sabían la verdad. Gus no estaba allí para tomar. Gus estaba allí para sostener. Una tarde, Warren le pidió a Gus que fuera a la cocina de la casa de campo. Elsie estaba allí, con las manos cruzadas sobre su delantal, los ojos agudos pero tiernos. Cole estaba junto a la ventana, tenso en su abrigo de carbón, como si se preparara para el impacto. Un hombre que Gus no reconoció estaba sentado a la mesa con un maletín de cuero y una sonrisa educada y cuidadosa. Un abogado con cabello sal y pimienta, peinado pulcramente hacia atrás, una mandíbula afeitada y ojos tranquilos que parecían practicados en sostener el dolor de otras personas sin ahogarse en él. Su traje era discreto, su postura respetuosa, el tipo de hombre que no disfrutaba del conflicto, pero entendía que era parte de su trabajo. Warren lo presentó como el abogado Miles Carden. «Vamos a hacer esto bien», dijo Warren,
con voz firme, a pesar de la debilidad detrás de ella. Sin sorpresas, sin cuchillos en la oscuridad. Un plan. La garganta de Gus se apretó. Los planes estaban destinados a prevenir pérdidas. Rara vez tenían éxito. Sin embargo, mientras el abogado abría su carpeta y Elsie alcanzaba la mano de Warren, el pastor alemán entró por la puerta. Se quedó allí con la cabeza en alto y observó la habitación como un centinela. Su placa deformada hizo clic una vez, una puntuación suave que sonó a Gus como el comienzo de algo inevitable. Warren se encontró con los ojos de Gus y habló en voz baja, casi amablemente. «Nos ayudaste a levantarnos de nuevo», dijo. «Ahora construimos barandales para que nadie caiga cuando yo me vaya». Gus no sabía qué decir, así que hizo lo que siempre hacía cuando las emociones se volvían demasiado grandes. Asintió y se quedó. Warren Bishop murió en la temporada de hierba verde cuando el pastizal se veía tan vivo que parecía casi cruel. El cielo esa mañana era de un azul brillante del norte, el tipo que te hace creer que nada malo puede pasar. Y esa fue la ofensa de ello. La vida continuaba en belleza mientras un hombre se desvanecía en una tranquila habitación de hospital con la mano de su esposa en la suya y su hijo tratando de no romperse frente a él. Gus Hale no se vistió para el dolor. Vestía la misma chaqueta de lona marrón con el dobladillo ligeramente quemado, la misma franela roja y negra, los mismos jeans oscuros y botas marrones, porque el dolor no merecía un disfraz y él no creía en fingir. Su rostro, con su mandíbula cuadrada y su barba incipiente muy ligera, parecía tallado más duro de lo habitual. La pequeña marca de quemadura descolorida en su muñeca parecía más oscura contra la pálida luz del hospital. Él se quedó en la parte trasera de la habitación, los hombros anchos, las manos apretándose y soltándose, apretándose y soltándose. El viejo hábito tratando de hacer algo con el sentimiento. Warren yacía más delgado de lo que Gus lo había visto nunca. Bigote plateado, ahora una línea débil sobre una boca que había hablado tan poco pero significado tanto. Incluso en la debilidad, la presencia de Warren llenaba el espacio como una línea de cerca, firme, protectora. Elsie estaba sentada cerca, cabello rubio oscuro plateado y recogido en ese familiar moño bajo, su suéter color crema y su chaqueta acolchada verde oliva, doblados junto a la silla como si hubiera llegado lista para mantenerlo caliente, y no hubiera aceptado que no podía. Sus ojos, agudos y amables, estaban rojos pero sin parpadear. Ella había pasado años siendo el corazón del rancho. Ahora estaba haciendo el trabajo más difícil de todos, dejando que el corazón perdiera su latido más antiguo sin colapsar. Cole estaba de pie cerca de la ventana, alto y delgado, su pulcro cabello negro ligeramente desordenado por primera vez que Gus podía recordar. Su abrigo de carbón colgaba de él como una armadura de ciudad que no encajaba en una habitación tan honesta. El anillo sencillo en su mano atrapaba la luz mientras frotaba su pulgar sobre él una y otra vez. Un bucle nervioso. Miraba a su padre con un rostro tenso por el dolor y la culpa. El tipo de dolor que los hombres a menudo confunden con ira, porque la ira se siente más útil. Las últimas palabras de Warren cuando llegaron fueron sencillas. Él no daba discursos, no era un hombre hecho para la poesía. Miró a Gus una vez y en esa mirada había toda una temporada de confianza. Luego miró a Elsie y su expresión se suavizó en algo parecido a la gratitud. «Manténganlos firmes», murmuró, con voz tan tenue que era más aliento que sonido. Elsie se inclinó, su frente tocando la suya, y susurró algo privado que sonó como una promesa y una oración entrelazadas. La respiración de Warren se ralentizó, luego se detuvo, y la habitación hizo lo que las habitaciones hacen cuando una persona la abandona para siempre.
Todo permaneció en su lugar. Sin embargo, nada era igual. Gus no lloró delante de la gente. Nunca lo había hecho, pero sintió la pérdida en su pecho como un colapso silencioso, como una viga cediendo. Al pastor alemán no se le permitía entrar al hospital, pero esperó en la camioneta de afuera, y Gus casi podía sentir esa mirada ámbar a través del parabrisas, firme como un faro. El funeral tuvo lugar bajo un sol que se negaba a atenuarse. El pastizal detrás de la iglesia se extendía verde y brillante, el ganado mugiendo a lo lejos como si el rancho mismo estuviera cantando un triste himno. La gente vino de kilómetros a la redonda, vecinos que habían tomado leche en tiempos difíciles, trabajadores a quienes se les había pagado justamente cuando otros dueños de ranchos escatimaban, familias que recordaban la ayuda silenciosa de Warren cuando sus propios graneros necesitaban reparación. Elsie se mantuvo erguida, el delantal ausente por una vez, vestida sencillamente, todavía práctica, todavía ella misma. Cole la tomó del brazo, la postura rígida, la mandíbula apretada. Gus se mantuvo a una distancia respetuosa, no porque fuera distante, sino porque no sabía dónde encajaba en este tipo de dolor familiar. El pastor alemán se quedó cerca de la pierna de Gus, tranquilo, la cola baja, las orejas atentas. Era mayor ahora, su cuerpo completamente recuperado, el pelaje negro y tostado brillante de nuevo, excepto por la mancha oscurecida por el humo en su hocico que nunca se desvaneció por completo. La pequeña mancha más clara en su pecho brillaba cada vez que respiraba a la luz del sol. La placa de metal deformada hacía clic suavemente cuando cambiaba de peso. Un sonido diminuto como un reloj que marcaba el tiempo incluso cuando la gente deseaba que no lo hiciera. El reenganche llegó no en el funeral, sino en la calma posterior, cuando el dolor se convirtió en papeleo y el mundo intentó traducir una vida en firmas. Una semana después del entierro, Elsie le pidió a Gus que fuera a la casa de campo. Cole ya estaba allí, sentado a la mesa de la cocina con el abogado Miles Carden y un segundo hombre que Gus no reconoció. Alto, de hombros estrechos e inquietantemente pulcro. El extraño parecía pertenecer a una torre de oficinas, no a una casa de campo, de unos 40 y tantos, piel pálida que nunca había conocido el sol fuerte, cabello oscuro peinado hacia atrás, cara afeitada con pómulos afilados, y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Vestía un abrigo de carbón que combinaba con la paleta de Cole, pero se sentía más frío, y sus manos de dedos largos e inmaculadas descansaban sobre la mesa como si fuera dueño de la madera. Sus ojos eran de un gris acuoso, midiendo constantemente. El abogado Carden lo presentó como Victor Sloan, un representante de Horizon Development, y el nombre cayó como una roca en un pozo. Horizon había sido la sombra detrás de los problemas del rancho durante años. Ofertas que se convertían en amenazas, cartas amables que llevaban cuchillos entre líneas. La voz de Victor era suave, agradablemente plana, la voz de un hombre que podría arruinarte y aún así decir que tengas un buen día. Señora Bishop, comenzó Victor. Señor Bishop, asintió a Cole. Luego miró a Gus como si Gus fuera una pieza de equipo. Lamentamos su pérdida. En verdad, Horizon cree en honrar a las familias locales. Gus casi se rió de la frase, pero su humor se volvió amargo en su garganta. El pastor alemán, acostado cerca de la puerta, levantó la cabeza. Sus orejas se adelantaron. Sus ojos ámbar se fijaron en Victor con una concentración tan aguda que hizo que el vello de los brazos de Gus se erizara. Los labios del perro se retrajeron ligeramente. No un gruñido, sino una advertencia, una declaración silenciosa. Mentiroso.
Victor notó al perro y sonrió más ampliamente como si estuviera divertido. Animal encantador, dijo. Parece protector. La mandíbula de Cole se tensó. Él hace su trabajo, replicó Cole secamente. Victor deslizó una carpeta por la mesa. Horizon está preparado para hacer una oferta mejorada, dijo. Dadas las recientes tragedias y los desafíos de mantener una gran operación, Elsie no tocó la carpeta. Sus ojos agudos se mantuvieron en el rostro de Victor. No vendemos, dijo, con voz firme. El dolor se convirtió en acero. La sonrisa de Victor no cambió. Por supuesto, dijo, no vendemos, no hoy. Simplemente estamos discutiendo opciones. El abogado Carden carraspeó suavemente. La propiedad Bishop ahora se mantiene en un fideicomiso agrícola, dijo. Dijo con calma y precisión. Los términos son claros. Los ojos de Víctor parpadearon. La primera señal de molestia. Los fideicomisos pueden ser impugnados, respondió ligeramente, especialmente si hay preguntas sobre influencia indebida. Su mirada se deslizó hacia Gus. La insinuación era un hilo delgado y venenoso. Gus sintió su mano apretarse y soltarse. No dijo nada porque se negaba a bailar para la satisfacción de Víctor. El pastor alemán se levantó entonces, lento y deliberado, y caminó para situarse directamente entre Gus y Víctor. No agresivo, simplemente posicionado. Su placa deformada hizo clic una vez, como puntuación. La sonrisa de Víctor vaciló durante medio latido. En ese parpadeo, Gus lo vio, la verdad escondida detrás del traje. Miedo a ser visto. Víctor se fue poco después, pero el aire en la cocina se mantuvo tenso. Cole explotó en el momento en que la puerta se cerró. Él va a ir tras esto, dijo Cole, con la voz temblorosa de ira. Nos va a arrastrar a los tribunales. Nos va a desangrar hasta que no podamos permitirnos mantener el rancho. Las manos de Elsie temblaron, pero su voz se mantuvo tranquila. Tu padre planeó esto, dijo. Por eso llamó a Miles, por eso hizo barandales. El abogado Carden abrió los documentos del fideicomiso de nuevo, hablando en lenguaje sencillo en lugar de jerga legal. Warren diseñó el fideicomiso para proteger la tierra de la adquisición depredadora, explicó. Hay restricciones de venta, derechos de primera opción y propiedad estructurada. Gus conserva la autoridad de gestión con supervisión. Cole tiene equidad definida y participación en las ganancias. Nadie es expulsado. Cole miró los papeles, luego a Gus. Autoridad de gestión, repitió, saboreando las palabras como si no estuviera seguro de si odiarlas. Gus finalmente habló, con voz baja. No quiero la silla de tu padre, dijo. Quiero que el rancho se mantenga en pie. Eso es lo que pidió Warren. Los ojos de Cole se entrecerraron. ¿Y por qué debería confiar en ti?, preguntó, la vieja sospecha tratando de resurgir. Gus no se inmutó. No deberías, respondió simplemente. Confía en el trabajo. El pastor alemán se acercó a Cole, luego bajó ligeramente la cabeza, los ojos ámbar firmes. No exigía afecto, ofrecía presencia. Cole tragó saliva, sobresaltado como si la calma del perro fuera un espejo que le mostraba la verdad. Esto no se trataba de propiedad, se trataba de lealtad. 2 meses después, la lucha se trasladó de la mesa de la cocina a los pasillos del juzgado y las oficinas estatales. La investigación del jefe de bomberos Grant Hensley, combinada con las imágenes de la cámara del rancho, comenzó a pintar un cuadro demasiado claro para que Horizon se escondiera detrás de la cortesía. Una noche,
Una cámara cerca del almacén de heno reconstruido captó faros arrastrándose a lo largo de la línea de la cerca. Otra cámara captó una figura encapuchada cerca de la carretera, alta, moviéndose con rápido propósito, colocando algo cerca de la puerta. El pastor alemán había despertado a Gus antes de que las imágenes siquiera importaran, gruñendo bajo, con la nariz pegada a la puerta, como si el peligro tuviera un olor. Gus encontró un pequeño recipiente, una lata de acelerante medio escondida en la maleza, un intento torpe de incriminar al rancho o de provocar otro accidente. Gus no se hizo el héroe. Llamó a Hensley. Hensley llegó con 2 investigadores estatales, hombres con chaquetas lisas con ojos que parecían cansados de la codicia humana. Documentaron todo, tomaron huellas dactilares, extrajeron datos de las cámaras. El interés del Estado se agudizó después de eso. Las ofertas mejoradas de Horizon dejaron de llegar. Sus llamadas telefónicas se hicieron más cortas. Luego, abruptamente, la presencia de Horizon se disipó como humo aspirado por el viento. El abogado Carden regresó a la casa de campo una tarde con una sonrisa cansada. «Se le están retirando», dijo. «No por amabilidad, sino por miedo. Al Estado no le gustan los patrones de intimidación relacionados con el incendio provocado». Elsie exhaló como alguien que había estado conteniendo la respiración durante años. Cole miró la puesta de sol por la ventana, su rostro suavizándose en algo más viejo y triste. «Papá lo sabía», murmuró. «Sabía que vendrían». Gus asintió. «Construyó barandales», replicó Gus. «No te dejó una trampa». El reconocimiento oficial del rancho como patrimonio agrícola protegido llegó más tarde. Un reconocimiento del condado de que la tierra de los Bishop tenía valor histórico y comunitario, lo que dificultaba que la presión corporativa la exprimiera a bajo precio. La gente del pueblo celebró en silencio, como lo hacen los pueblos del norte. Cenas comunitarias, apretones de manos, algunas lágrimas disfrazadas de risas. Gus no asistió a la celebración por elogios. Asistió porque Elsie se lo pidió y porque quedarse era algo que estaba aprendiendo. En la escena final, Gus estaba de pie frente al refugio de ganado recién construido, la madera limpia y fuerte, el tipo de estructura que prometía resistencia. El pastor alemán estaba sentado a su lado, la postura erguida, las orejas atentas, los ojos ámbar observando el pastizal como si protegiera no solo al ganado, sino al significado. La placa deformada en su collar atrapó la última luz y brilló una vez como una pequeña moneda ofrecida al cielo. Gus apoyó su mano en el hombro del perro, sintiendo el músculo y la calidez allí, y algo en él se relajó. Pensó en el voto que nunca había pronunciado en voz alta, pero por el que había vivido. Nunca tener un perro. Nunca arriesgar el dolor del apego. El destino aparentemente se había reído de ese voto con suave crueldad y mejores intenciones. Gus no había rescatado al perro solo. El perro había rescatado la parte de Gus que había estado viviendo como una puerta cerrada. Bajo el brillante sol del norte, con la hierba cantando con la brisa y el rancho respirando constante de nuevo, Gus finalmente dejó que la verdad se asentara sin luchar contra ella. Él no estaba manteniendo a un perro. Él estaba siendo mantenido, anclado al mundo por una brújula viviente que había salido del fuego y se negó a dejarlo apartarse. A veces el milagro no es una pared de fuego que se abre o una voz del cielo. A veces es una sola vida colocada en los brazos de alguien en el momento exacto en que un corazón ha decidido que nunca volverá a amar. Bajo esa luz del norte, queda claro que las respuestas de Dios a menudo llegan en silencio. Una puerta abierta, un aliento protegido, una criatura leal
que se niega a dejar que un alma herida permanezca enterrada en cenizas. Y tal vez así funciona el cielo en los días ordinarios, no eliminando todas las dificultades, sino enviándonos una razón para levantarnos dentro de ellas. Si estás viendo esto con tu propia temporada pesada, recuerda esto. Dios puede reconstruir a una persona de la misma manera que un rancho es reconstruido, tabla por tabla, mañana tras mañana, a través de pequeños actos de coraje que parecen rutina hasta que te das cuenta de que te salvaron. Así que esta noche, si puedes hacer una pequeña cosa buena, decir una palabra amable, ofrecer una mano, porque el amor que das a menudo es el amor que Dios usa para devolverte la vida. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario y dinos desde dónde nos miras y qué estás llevando. Y suscríbete para más historias de lealtad, sanación y segundas oportunidades. Que el Señor te bendiga, proteja tu hogar, fortalezca tu corazón en las batallas silenciosas que nadie ve y te guíe hacia una nueva mañana llena de misericordia.